Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la clase número 16. Y en esta clase vamos a ver teorema de Pitágoras, el concepto de área y también el concepto de perímetro. ¿Ya? Son tres temas, yo diría muy cortos, ¿ya? Por eso están incluidos en una sola clase, pero de gran relevancia porque por lo menos el teorema de Pitágoras se va a usar en todo lo que viene hacia adelante en la parte de geometría, en volumen, ¿ya? Bueno, la misma área, en perímetros, para el cálculo sobre todo de longitudes de segmentos dentro de una figura geométrica, ¿ya? Entonces es importante que lo comprendamos. Yo le vuelvo a mencionar que son temas cortos y simples, no son difíciles, pero lo importante es que se comprenda a cabalidad, ¿ya? Vamos a ver entonces, lo primero que es el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras eh, como todo teorema, parte de la base, ¿cierto?, de que tenemos que creer sobre lo que estamos diciendo, ¿cierto? Es como un acto de fe. ¿Ya? Más allá de buscarle las explicaciones que obviamente están en la matemática, porque la matemática siempre tiene una explicación lógica detrás, pero nosotros vamos a ir desarrollando la explicación y el ejercicio sobre cosas que deben creer o tienen que investigar de forma más acuiciosa, ¿ya? Entonces, el teorema de Pitágoras siempre lo vamos a comprender o lo vamos a desarrollar en un triángulo rectángulo. Recordemos que el triángulo rectángulo es un triángulo que siempre va a tener un ángulo de 90 grados. Uno de sus tres ángulos va a ser de 90 grados. En este caso, recordemos que 90 grados quiere decir que está completamente una línea perpendicular con otra horizontal, ¿cierto? Y se forman ángulos de 90 grados. Y bueno, los otros dos ángulos dan lo mismo, ya si es que los valores que tengan. Lo importante es que siempre haya un ángulo de 90 grados, ¿ya? Entonces a este le vamos a poner alfa y beta porque da exactamente lo mismo los valores que tengan, porque vamos a poder aplicar sin problema, o por lo menos lo que nos pide la PAES, sin problema el teorema de Pitágoras. Ahora se puede aplicar en otros ángulos, sí se puede, pero la prueba solamente los va a medir en triángulos de 90 grados, triángulos rectángulos, qué sé yo. También tenemos que visualizar esto, ¿ya? No simplemente de esta forma, porque estamos acostumbrados a dibujar o a trazar un triángulo rectángulo de esta forma. Es decir, donde aquí está el ángulo 90 y tenemos dos ángulos acá. También podemos comprenderlo como si tuviese el ángulo de 90 arriba, ¿ya? ¿Por qué se los dibujo? Porque hay muchos estudiantes que no lo logran ver y llega el momento de hacer ejercicio y no se dan cuenta que este también es un ángulo de 90 grados, es un triángulo donde yo podría aplicar Pitágoras. También puede estar así o así. Bien. Al lado, recordemos que el triángulo tiene tres lados, ¿ya? También recordemos que la suma de sus ángulos, ¿ya? La suma de sus ángulos siempre es 180. Aquí tengo 90 grados, ¿cierto? Más el ángulo alfa, más el ángulo beta, me tiene que dar obligatoriamente 180 grados, ¿ya? Obligatoriamente, es así, 180 grados. Esto tiene su explicación porque el triángulo siempre está inscrito en una circunferencia, pero como les dije, nos vamos a saltar cosas y ustedes me van a tener que ir creyendo, ¿ya? Entonces, 90 grados más alfa más beta igual 180 grados, y aquí exactamente lo mismo, 90 grados más alfa más beta es igual a 180 grados. Bien, eso es una de las cosas que tenemos que saber sí o sí. También tenemos que saber que el lado, recordemos que hay tres lados, el lado que está al frente del ángulo de 90, en este caso que le vamos a poner, a este lado le vamos a poner C, que es a este vértice, a este A y a este B. Por lo tanto, el lado que está al frente del ángulo de 90 sería ¿cierto? AB, que le vamos a llamar con C minúscula, porque está al frente del vértice C. Ese lado se le llama hipotenusa. Siempre el lado que está al frente del ángulo de 90 grados. Siempre.
porque va a ser el lado más largo. ¿Bien? Y a este que está acá, los dos lados adyacentes que se llaman, le vamos a llamar cateto 1 y al otro cateto 2, ya que me podría decir, da lo mismo cuál es el cateto 1, a lo mejor este es el cateto 1 y este es el cateto 2, da exactamente lo mismo. Mientras usted tenga claro a cuál le puso cateto 1 y a cuál le puso cateto 2, no hay problema. Aquí, ¿cuál va a ser la hipotenusa? Entonces, este es A, este es el vértice B, este es el C, por lo tanto, este lado es C, porque está al frente del ángulo, o perdón, del vértice C. Este lado es A, siempre con minúscula, porque los vértices van con mayúscula, y este lado es B minúscula, porque está al frente del vértice B. ¿Cuál sería la hipotenusa? Sería esta la hipotenusa, ¿por qué? Porque es el lado que está al frente del ángulo de 90, al frente, inmediatamente al frente. Entonces, aquí ya podemos claramente realizar o podemos describir la fórmula que propuso Pitágoras. Pitágoras nos dice que la hipotenusa, ¿ya? El lado de hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Bien, entonces alguien podría decir, bueno, abreviando esto sería hipotenusa al cuadrado más cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. ¿Ya? También podría ser así. Otros que les gustan estas letras, ¿cierto? Podría decir, bueno, c al cuadrado, porque la hipotenusa es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Todo esto es válido. ¿Ah? Todo esto estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Y, y ya está, eso es Pitágoras. Entonces, teniendo dos lados, por ejemplo, si yo tengo A y C, y me piden descubrir B, bueno, simplemente pongo el valor de C, pongo el valor de A y despejo B. Si me piden C, bueno, y voy a tener valor de A y B, ¿cierto? Y así descubro C. Recordemos que siempre el cuadrado se va a anular con una raíz. Por ejemplo, si yo quiero despejarse, quiero dejar solita C, o la hipotenusa, simplemente aplico raíz. Entonces aquí C al cuadrado, eso me queda dentro de una raíz, y aquí A al cuadrado más B cuadrado me va a quedar dentro de una raíz. Y lo bueno es que aquí voy a poder anular esto, ¿cierto? Entonces me queda que C, o la hipotenusa, es lo mismo que la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de las catetos. Y así, simplemente despejo A y B también de la misma forma. Aplicando raíz, le quito el cuadrado. Ya vamos a ir viendo ejercicio y ahí les va a quedar súper claro cómo ir despejando la C, o la A, o la B, o la hipotenusa, el cateto 1 o el cateto 2. Bien, dentro de todo esto que nosotros estamos viendo, nace, bueno, a esto le voy a poner aquí teorema de Pitágoras, ¿cierto? Dentro de todo esto que estamos hablando, nace, o más que nace, sino que se acompañan, ya son un complemento, el teorema de Euclides, ¿ya? Teorema de Euclides, que viene como a subsanar una falta que tenía Pitágoras, que era que, bueno, a lo mejor van a haber trazos que no voy a poder descubrir. Por ejemplo, si yo dibujo aquí o trazo la altura, recordemos que la altura es como un poste, ¿ya? Un poste quiere decir que mide desde la base hasta la cúspide de la pirámide. O bueno, del triángulo, ¿cierto? Estoy pensando en pirámide, pero no, nada que ver, triángulo. Desde la base hasta la cúspide del triángulo, hasta arribita. Esa se le llama altura. ¿Y cuál es la cualidad de la altura? Que igual que un poste, los postes ustedes los ven en la calle y están súper derechos, ¿cierto? O sea, que sabe, eso es lo ideal, ¿cierto? El súper derecho. Aquí se produce un ángulo de 90 grados también, de 90 grados. Entonces, aquí en este triángulo, ya está trazada la altura, corresponde justamente al cateto 1, porque obviamente que como es un poste y mide desde la base hasta la cúspide del triángulo, coincide con el cateto 1, pero acá no coincidía. Entonces aquí es súper fácil calcular la altura porque básicamente es calcular el cateto 1.
Sería lo mismo. Pero aquí no. Aquí no es lo mismo. Entonces, fíjense que para poder calcular esta altura, voy a necesitar este pedazo del triángulo, voy a necesitar este pedazo, y bueno, este pedazo ya lo tenía, que era A, pero este no lo tengo. Por lo tanto, nace Euclides. Euclides generalmente lo vamos a representar con este tipo de triángulo. No con este, porque, aunque podríamos igual, porque aquí estaría, si yo quisiera hacer una altura botando el triángulo, imagínense que lo boto y me resulta este. Entonces, esa sería esa altura. ¿Sí? Ya, pero supongamos que vamos a trabajar con este. Este teorema de Euclides trabaja de la siguiente forma. Este es A, este es B, este es C. Este es la altura, ¿ya? Le vamos a poner H, por eso es bueno trabajar de repente con las letras, porque esta H, que es la hipotenusa, se confunde de repente con la altura. Y le ponemos H porque como la matemática se formula como idioma universal, está escrita en inglés, ¿ya? Por eso la inicial es una H. Bueno, dijimos que la hipotenusa sería esta, pero le vamos a poner C, ¿cierto? Para no confundirla con la H de la altura. Este cateto es el cateto 1, le vamos a poner A, y este cateto es el cateto B. Entonces, a esta distancia que está aquí, esta distancia que está aquí, la altura no divide a la mitad necesariamente el segmento AB. Uno podría decir, ah, pero esta es la mitad. Este es una mitad y la otra, esta otra mitad. Falso. ¿Eso podría suceder? Sí, pero si es que el triángulo fuese isósceles. Es decir, que este ángulo fuese igual a este. Pero nosotros no sabemos eso. Como no sabemos, tenemos que pensarlo de forma general. Tenemos que pensarlo como si fuesen distintos esos ángulos. Entonces a este le vamos a poner alfa y a este le vamos a poner beta para pensarlo de forma general. Por lo tanto, este segmento yo le voy a poner P y a este segmento le voy a poner Q. Generalmente se usan estas letras. Todo esto que está aquí, todas estas letras que están acá son las que se usan. No las estoy poniendo yo porque sí, porque se me ocurrió poner P y Q. No, son las que se usan. ¿Ustedes pueden poner otra? Pueden poner otra. Sí, aquí no se trata de que le van a medir la matemática por las letras que usan. No, le van a medir por si usted es capaz de resolver el problema. Y ahí usted ocupe las herramientas que necesita. Entonces, Pitágoras, ¿ya? Teorema de Pitágoras, nos diría, bueno, c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, ¿cierto? La hipotenusa, c, es igual a al cuadrado, b al cuadrado. Pero necesitamos saber cómo calcular h, cómo calcular p y cómo calcular q. Y ahí es donde viene Euclides. Y el teorema de Euclides tiene varias fórmulas, aunque primero h dice que lo podemos calcular, h al cuadrado va a ser igual a p por q. ¿Ya? Entonces, el teorema de Pitágoras es fácil porque es c al cuadrado es igual a al cuadrado, b al cuadrado. Teorema de Euclides nos dice que la altura la podemos calcular con ese segmento y ese segmento. También nos dice una segunda fórmula. Nos dice que nosotros podríamos calcular b, es decir, el cateto 1, perdón, no, el cateto 2 da lo mismo, podríamos calcular uno de los catetos sabiendo el segmento P y el segmento C, es decir, B al cuadrado va a ser igual a el segmento P, justamente el segmento que está abajo de B, el segmento P por C, es decir, por todo esto. Que, o sea, si yo no conozco, por ejemplo, A, no lo conozco, no conozco el cateto 2, y me están pidiendo el otro cateto, pero justamente sé este pedacito y sé, y además sé que el valor de la hipotenusa, podría calcular de todas formas el cateto B. Y la tercera, que también es importante, que dice que A al cuadrado, que es como lo mismo que calcular B al cuadrado con P y C, pero ahora con A. A al cuadrado es igual a Q por C. ¿Bien? Y ahí tendríamos estas cuatro formulitas muy importantes, Pitágoras y teorema de Euclides. Si bien
en el temario del DEMRE no aparece teorema de Euclides, ya, propiamente tal. Yo creo que es súper necesario conocerlo, ya, porque hay ejercicios que uno podría ahorrarse mucho tiempo aplicando teorema de Euclides, y si se dan cuenta es muy fácil, no es nada de complicado, es conocer básicamente el triángulo y su elemento. ¿Ya? Avanzamos. Bueno, en la diapositiva siguiente vamos a tratar, porque ya conocimos, ¿cierto?, el teorema de Pitágoras. En estas diapositivas que vienen vamos a tratar sobre perímetros y áreas, ¿ya? Si bien todas estas diapositivas tienen mucho contenido, se las quise dejar más que nada para que ustedes lo estudien y lo puedan leer. Pero yo voy a hacer la clase de forma mucho más práctica, ¿ya? Entonces no voy a leer todo esto porque lo van a tener ustedes y lo van a poder leer. ¿Bien? Y también habla un poquito también de los volúmenes, pero nosotros vamos a ver volumen en dos clases más. ¿Ya? ¿Qué quiero que comprendamos en esta clase? Antes de empezar a hacer los ejercicios, quiero que entendamos el concepto de área y perímetro. ¿Ya? No quiero que nos aprendamos las fórmulas de memoria, ni mucho menos, porque comprendiendo el concepto de área y de perímetro vamos a poder desarrollar esos ejercicios en cualquiera de las figuras planas. Ya no vamos a necesitar tantas fórmulas. ¿Qué es lo que es el perímetro? Primero que todo. El perímetro no es otra cosa que el contorno. Ya imaginemos que tenemos un terreno. Este terreno fuese todo esto celeste. Entonces nosotros queremos vallar, queremos poner, ¿cómo se llama esto? Se me van las palabras. Queremos poner una zanja. No, no zanja tampoco. Bueno, eh, una reja. ¿Ya? Queremos poner una reja que pueda delimitar el terreno, ¿cierto? Queremos delimitar el terreno. Entonces, lo que necesitamos es medir todo alrededor del terreno. Y esto es el perímetro. Lo que nosotros medimos, lo que nosotros calculamos al sumar todo el contorno del terreno o del área. Y el área es justamente lo que queda dentro de ese contorno, de esa delimitación. El área es lo que se ocupa en un terreno plano, en un espacio plano. A diferencia del volumen, que es el espacio que ocupa, pero no solamente en lo plano, sino que también como volumen, como espacio. Es decir, imaginemos que esto tuviese, en el terreno yo voy a construir edificios. Entonces ahí ya no tendríamos que hablar simplemente de área, tendríamos que conversar también de volumen. Pero bueno, ahora estamos hablando de área y perímetro, ¿cierto? Y el perímetro es el contorno y el área es lo que queda dentro. El perímetro lo vamos a sumar cada uno de sus lados, ¿ya? Hasta llegar al contorno completo. Y el área la vamos a calcular como si fuesen cubitos, o no cubitos, perdón, como si fuesen cuadraditos, ¿ya? Entonces aquí tendríamos un cuadradito, suponiendo que este vale 1 y 1. Siempre vamos a ir de 1 en 1. Entonces ahí tendríamos un cuadradito y tendríamos un cuadradito al cuadrado, o un centímetro al cuadrado si este valdría 1 centímetro. Siempre vamos a ir de uno en uno. Entonces, todos los cuadraditos de 1 por 1 que nosotros podamos poner dentro de nuestra área es lo que finalmente nos va a dar el cálculo del área. Entonces, aquí adentro, cuántos cuadraditos de 1 por 1 entren es lo que es el área. ¿Bien? Entonces, en términos estrictos, vamos a suponer que vamos a seguir la lógica de lo que nos dice la medida acá, porque no hay 3 cuadrados, ¿cierto? Pero aquí nos dice que hay 3 centímetros. Como esta distancia es la misma que esta, ¿ya? Este también vale 3. Entonces, fíjense que todo vale 3. Entonces el perímetro va a ser bien fácil porque va a ser sumar simplemente todos sus lados.
¿Cuántos 3 tenemos? Tenemos un 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿cierto? Entonces esto sería 3 más 3 más 3 más 3 más 3, 12 veces. Entonces eso es lo mismo que decir 3 por 12, ¿cierto? Entonces el perímetro sería 36 centímetros. ¿Bien? Y el área, como esto, aquí hay 3 centímetros y aquí también hay 3 centímetros, entonces aquí va a haber un cuadradito, aquí otro cuadradito y otro cuadradito, ¿cierto? Aquí va a haber un cuadradito, otro cuadradito y otro cuadradito. Un cuadradito, un cuadradito, un cuadradito. ¿Cuántos cuadraditos dentro de este espacio simplemente hay? 9, que es lo mismo que decir 3 por 3. Por eso uno dice que el área es tan simple como el área de un cuadrado es tan simple como calcular este lado por este lado a al cuadrado. Pero ya sabemos de dónde viene, que finalmente lo que nosotros queremos entender es que cuántos cuadraditos de uno hay adentro. 3 por 3, 9, justamente los 9 cuadraditos que hay. ¿Cuántos cuadrados grandes hay adentro de este espacio? Hay 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados grandes. Y en cada uno de estos hay 9 cuadraditos. Entonces aquí hay 9, 9, 9, 9 y 9. Por lo tanto, ¿cuántos cuadraditos hay en todo esto? 45 centímetros cuadrados. ¿Bien? 45 centímetros cuadrados. Bien, entendiendo ya esto, que lo que el perímetro y el área están al otro lado porque no es más complejo que esto. Por eso les dije al inicio de la clase que los 3 grandes temas de esta clase, que es Pitágoras, área y perímetro, son súper simples, ¿ya? Son súper básicos. Por eso van de la mano los 3. Bueno, calculemos el perímetro y calculemos el área de esta figura, ¿cierto? Primero el perímetro, vamos a sumar todos sus lados, todos sus contornos. 12 más 3 llevamos 15, ¿cierto? 15 más 4 llevaríamos 19. Fíjese lo que pasa aquí, que no tenemos este lado. No nos dice aquí. Pero como todo este vale 9, todo esto también tendría que valer 9. Y este pedazo ya vale 3. Por lo tanto, ¿cuánto vale esto? 6. Tenemos que ser súper habilosos, muy habilosos, en que si no nos dan un dato, no significa que se equivocaron o no significa que lo omitieron. Significa de que yo debo calcularlo y tengo que ser capaz de visualizar la solución de ese cálculo. ¿Bien? Entonces, 12 más 3, 15. 15 más 4, 19. 19 más 6, 25. ¿Cierto? 25 más 8, 33. ¿Cierto? Y 33 más este 9, 42. Ahora, calculemos el área. El área, fíjese que me va a convenir dividir esta figura en dos partes. Voy ahí a crear este espacio o esa línea para crear estas dos áreas, esta y esta. ¿Cuántos cuadraditos van a caber aquí adentro? 4 por 3, 12 centímetros cuadrados. ¿Y cuántos van a caber aquí adentro? 9 por 8, ¿cierto? 72 centímetros cuadrados. Por lo tanto, tendríamos 72 más 12, ¿cierto? 84 centímetros cuadrados. Así vamos calculando perímetros y áreas. Calculemos el perímetro y el área de esta figura. Aquí, fíjese que nos ponen una pequeña complicación porque ahora nos están pidiendo que este contorno es curvo, ¿ya? Ese contorno es curvo. Y aquí, para ello, vamos a necesitar la fórmula de perímetro y, bueno, también de área, ¿ya? De la circunferencia, ¿cierto? El perímetro de una circunferencia es 2 por pi por el radio, ¿ya?
Y el área es pi por el radio al cuadrado. ¿Qué es ese pi? Ese pi es un número irracional. Es un número irracional. Ese número irracional permite calcular fehacientemente el perímetro y el área de esta figura. Si no existiese ese pi, que es un número irracional, ese perímetro y esa área serían siempre inexactas. Serían inexactas. Entonces se calcula, se agrega este pi, porque obviamente que se hicieron cálculos durante todos los siglos desde que se empezó a estudiar la figura geométrica, ¿cierto? Eh, entonces este pi es un número irracional que es 3,1415 y permite, como les menciono, calcular fehacientemente cuánto vale el perímetro y el área. ¿Bien? Ya más adelante les voy a explicar que justamente ese número pi tiene que ver con el perímetro, ¿cierto? Y con el diámetro. Si nosotros calculamos el perímetro de esto y dividimos el diámetro, siempre nos va a dar ese 3,1415. Pero bueno, se lo voy a explicar más adelante. Ya, teniendo esta fórmula, tenemos que calcular el perímetro y tenemos que calcular el área de esta figura. Fíjese que esta figura nos dice que desde aquí hasta acá, hay 9 centímetros en total. Este primer pedacito vale 3, este segundo pedacito vale 3 y este último pedacito vale 3. Si nosotros, también tenemos que poner de nuestra parte en términos imaginativos, tenemos que ser muy imaginativos, vamos a crear mejor un cuadrado. Nos conviene crear un cuadrado porque después simplemente restamos todos estos cuartos. Entonces, se crea un cuadrado ¿de qué lado? De 9. ¿Cierto? De lados 9. Entonces, vamos a calcular el área primero. ¿Ya? Siempre hemos calculado el perímetro, pero ahora vamos a calcular el área primero. Entonces, aquí vamos a tener un área del cuadrado. ¿Cuántos cuadraditos cabrían aquí? 81, porque 9 por 9, 81 centímetros cuadrados, ¿cierto? Pero a eso nosotros vamos a tener que restarle un área de un círculo completo. ¿Por qué un círculo completo? Porque ese pedacito, imagínense este círculo lo dividimos en 4. Este pedacito correspondería a este. Este pedacito correspondería no, al revés. Este pedacito correspondería a este. Este de abajo corresponde a ese. Este pedacito corresponde a este. Y este de abajo corresponde a este. Entonces, fíjense que esto corresponde a un cuarto de un círculo. Un cuarto de un círculo. El círculo que nosotros estamos viendo tiene radio 3. Porque fíjense que este cuarto que está acá, que corresponde a este, sabemos que es 3 porque nos dice la información. Entonces, en definitiva, el radio vale 3. Este vale 3, 3, 3. El radio es la distancia que hay desde el centro hasta el contorno de la circunferencia. O la circunferencia, en definitiva. Entonces, el pedacito que es el radio vale 3. Entonces, nosotros tendríamos que restarle a nuestro cuadrado una circunferencia completa. Un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto viene siendo una circunferencia completa. El área de la circunferencia es pi, que lo vamos a dejar como pi, no vamos a ponerle 3,1415 porque el DEMRE generalmente mantiene el pi, porque como es un irracional, es muy difícil ponerle un número. A no ser que la pregunta le diga considere pi igual 3 o considere pi igual 3,14 y ahí ustedes lo reemplazan. Por r al cuadrado, ¿cierto? Pi por r al cuadrado. ¿Cuánto es el radio? El radio es 3 y 3 al cuadrado sería 9. Entonces, 9 pi centímetros cuadrados. Entonces, el área celeste sería 81 menos 9 pi, lo vamos a poner entre paréntesis esto, centímetros cuadrados. Vamos con el perímetro. Voy a borrar lo que está alrededor de nuestra figura.
Recordemos que el perímetro siempre va a ser más fácil que el área, porque el perímetro es simplemente ir sumando estos espacios. Este vale 3. Ahora vamos a tener que sumarle esa curvatura, y esa curvatura corresponde a esta, ¿cierto? Vamos a poner A, por el momento. Después le tengo que sumar esto, que vale 3. Después le tengo que sumar esta curvatura. Esa curvatura vendría siendo esta. Vamos a poner B, mientras tanto. Después tendría que sumarle esto, que yo sé que vale 3. Después le tengo que sumar esta curvatura, que es esto. 0, ¿verdad? Después le sumo esto, que sería 3. Y después finalmente me queda por sumar esta curvatura, que sería esta, y le voy a poner D. Fíjense que A más B más C más D es el contorno de un círculo, es decir, la circunferencia. Por lo tanto, en la circunferencia de radio 3 y el perímetro sería, de esta circunferencia, sería 2 por pi por r, que sería en radio 3. El perímetro de esta circunferencia completa es 6pi. Entonces, aquí tendría 3 más 3 más 3 más 3, 12, más A, más B, más C, más D, pero yo ya sé que ese será el perímetro de la circunferencia, que es 6pi. Entonces, el perímetro sería 12 más 6pi. ¿Ya? Tampoco es complejo porque ya teniendo la fórmula del perímetro y área, podemos ya jugar con lo que me están pidiendo respecto a círculos y circunferencia. Aquí, ¿qué pasa con esta figura? También tenemos que jugar con nuestra imaginación. ¿Por qué? Porque aquí, fíjense que esto está formado por un rectángulo. El rectángulo sería este, como una cajita de fósforo, pero bueno, no la caja, sino la base nomás, ¿cierto? Porque estamos hablando de figuras planas. Y esta semicircunferencia y esta semicircunferencia, que si yo las junto, van a formar una circunferencia completa o un círculo completo. Esto vale 8, esto vale 6, pero si yo lo veo de otra forma, también este vale 3 y este vale 3, es decir, el radio vale 3. ¿Cuánto sería el perímetro de esto? El perímetro sería 8, que sería este pedazo, más esta semicircunferencia, que la vamos a poner A, más esto, que sería 8, o sea, aquí tendríamos más A, más 8, más este pedacito que sería B, vamos a poner B. Entonces el perímetro sería 16 más A más B, pero A es esto y B es esto. Entonces tendríamos que calcular el perímetro de nuestra circunferencia, que sería 2pi por el radio, que en este caso vale 3, 6pi. Entonces nuestro perímetro sería 16 más 6pi centímetros. ¿Qué pasaría con el área? El área sería el área de nuestro rectángulo, que sería esto, 6 por 8, 48 centímetros cuadrados, más el área de nuestro círculo, que está compuesto por esta mitad y esta, que es calcular este área, ¿cierto? Pi por r al cuadrado, y r es 3. 3 al cuadrado, que sería 9. Entonces nuestra área total sería 48 más 9pi centímetros cuadrados. ¿Ve? Que vamos avanzando cada vez más rápido, cada vez con mucha más experticia, porque nos damos cuenta que es simplemente ir calculando figuritas y ir sumándolas finalmente. ¿Ya? Lo mismo. Aquí tengo dos figuras, ¿cierto? Un perímetro y un área. Y el área, vamos a calcular el área primero, fíjese que está compuesta por el área del rectángulo más el área de una semicircunferencia. Ahora ya no tengo que calcular la circunferencia completa, es la semicircunferencia, es la mitad. Es decir, todo lo que calcule va a tener que ser partido por 2. No tengo que complicarme la existencia. Si esto vale 10, ¿cuánto sería el radio? Sería 5, ¿cierto?
Calculemos primero el perímetro. Sería 10 más 5 más la mitad de una circunferencia. ¿Cómo era el perímetro de una circunferencia? 2pi por r. En este caso sería 2pi por el radio, que sería 5. Entonces sería 2 por 5, 10pi. Pero a mí me están pidiendo calcular la mitad de una circunferencia del perímetro. Por lo tanto, la mitad de esta sería 5pi, porque 10pi es la completa. 5pi, la mitad. Este pedacito varía 5 también y listo. ¿Cuánto sería el perímetro? 10 más 5 más 5pi más 5. 10 más 5 más 5, 20 más 5pi. Todo esto, centímetros. Alguien me podría preguntar, ¿por qué no puedo juntar el 20 con el 5pi? ¿Por qué no podría decir, por ejemplo, 25pi? ¿Por qué no podría decir eso? Porque son números, este primero es un número racional y este es un irracional. Y recordemos que los racionales con los irracionales no se llevan, jamás pueden juntarse, jamás pueden mezclarse porque forman mundos distintos. Si recordamos, este eran los racionales, este eran los irracionales y aquí estaban los reales. Entonces los reales forman estos dos mundos que estos están separados. ¿Bien? Por eso no se pueden juntar. Perfecto, ya tenemos el perímetro. El área. El área sería, primero el del rectángulo, 10 por 5, 50 centímetros cuadrados. Y el área de la semicírculo, el área completa, sería pi por el radio al cuadrado. Sería pi por r, que sería el radio 5, 25. Entonces sería 25 pi centímetros cuadrados. Pero recordemos que esto es semicircunferencia, por lo tanto valdría la mitad. La mitad de 25, 12,5 pi centímetros cuadrados. De forma correcta sería 50 más 12,5, entre paréntesis, centímetros cuadrados. Bien, avancemos y ahora vamos a ver ejercicio aplicando un poquitito de Pitágoras con también área y perímetros. A ver si nos resulta, ¿cierto? Dice, la figura ABCD es un cuadrado. Perfecto, nos están diciendo que un cuadrado y este vale 4, este también tendría que valer 4 y este también 4. Y E es el punto medio del lado AB. Y E es el punto medio, por lo tanto este valdría 2 y este valdría 2, ¿cierto? Porque si todo esto vale 4 y esto es punto medio, 2 y 2. Siendo AC diagonal. AC es una diagonal, es decir, fíjense que al ser una diagonal, divide al cuadrado en dos partes, en toda esta y en toda esta. ¿Sí? Eso también nos sirve. Y DE es un segmento. DE es un segmento que une D con el punto medio. ¿Cuál es el valor del perímetro de la figura achurada? Entonces, la figura achurada es esta figurita más oscura. Tengo que calcular el perímetro. Sumar esto, eso, esto y esto. ¿Bien? Tenemos varias cosas que hacer, ¿cierto? Lo primero, ya, aquí es como, pucha, ¿por dónde empiezo, cierto? Eso es como las grandes problemáticas que pasan en geometría. Es como, ya, yo conozco la materia, pero ¿por dónde empiezo a hacer todo esto? ¿Qué les aconsejo yo? Siempre partan por pensar en las figuras geométricas, bueno, si estamos hablando de cálculos de segmentos, pensar las figuras geométricas como Pitágoras, es decir, buscar dónde está nuestro triángulo de 90 grados, triángulo rectángulo que tenga el ángulo de 90 grados. Aquí, como es un cuadrado, aquí este vale 90, este vale 90, este vale 90 y este vale 90. Por lo tanto, mi primer triángulo que tengo es este, miren, AED, AED. Lo voy a poner aquí, AED. Entonces, AD vale 4, AE vale 2. Entonces, final, y este vale 90.
me están pidiendo calcular x, y x sería la hipotenusa, porque está al frente. Y recordemos, Pitágoras nos decía que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado, 16, más el cateto 2 al cuadrado, 4. Entonces, despejo esto, y me daría x es igual a raíz de 16 más 4, que sería 20. Recordemos que si nosotros aplicamos raíz, se anula ese cuadrado, me queda x aquí solito, y la raíz en 16 más 4, que sería 20. Esto yo lo puedo simplificar, y recordemos que 20 es lo mismo que decir 4 por 5. Y si eso está dentro de una raíz, yo puedo decir raíz de 4 por raíz de 5, y raíz de 4 es 2. 2 por 5, raíz de 5. Entonces x me quedaría 2 raíz de 5. X, recordemos que es todo esto, DE, completo. Entonces, DE es 2 raíz de 5. Entonces, miren, vamos casi perfecto, porque yo conozco AE, que vale 2. Conozco todo esto completo, ya no necesito sumar eso y eso, porque ya lo sé, que es 2 raíz de 5. También sé que este vale 4, entonces me falta este segmento, AC, completo. Y ese es súper fácil dentro de un cuadrado, porque AC, que es la diagonal, perdón, que es la diagonal del cuadrado, siempre va a ser, siempre, va a ser el lado del cuadrado multiplicado por raíz de 2. El lado del cuadrado multiplicado por raíz de 2. Entonces, AC valdría 4 raíz de 2. Siempre la diagonal de un cuadrado vale 4 raíz de 2. Ahora, alguien me podría decir, pero profe, también podríamos hacer que el Pitágoras, para saber si efectivamente es 4 raíz de 2, porque A, B, C es un triángulo, ¿cierto? A, B, C es un triángulo. Y es un triángulo rectángulo aquí, A, B, C. Este mide 4 y este mide 4, entonces calcular x. X me tendría que dar 4 raíz de 2. Veamos. X al cuadrado más 4, perdón, x al cuadrado tiene que ser igual a 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Cierto? Aplicamos la raíz y me daría x es igual a raíz, ¿cierto? De 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, que sería 16 más 16. X sería igual a raíz de 32. ¿Cierto? X es igual. 32 es lo mismo que decir 16 por 2. Y 16 es 4. Y ahí raíz de 2. ¿Ven? 4 raíz de 2. Entonces ya tenemos el perímetro. Porque va a ser 2 más todo esto que es 2 raíz de 5. Más todo esto que es 4 raíz de 2. Más esto que sería 4. También podríamos decir que 2 más 4, 8, ¿cierto? 8 más 2 raíz de 5 más 4 raíz de 2. Fíjense que en la alternativa no está directamente este resultado, porque está... me equivoqué aquí, perdón. Puse 4 más 2. 4 más 2, 8 y es 6, ¿cierto? Me equivoqué. 4 más 2, 6. Fíjense que aquí en la alternativa no está directamente esto, porque aquí dice 6 más raíz de 2, y en verdad es 4 raíz de 2. Entonces aquí faltaría un 4, esta no es. Aquí 3 no es, aquí falta. Aquí este de abajo tampoco. Veamos si es que este es, pero el D está factorizado por 2. Es decir, ponemos un 2 porque es común al 6, al 2 raíz de 5 y al 4 raíz de 2. Abrimos paréntesis. 2 por cuánto nos daría 6? Por 3. 2 por cuánto nos daría 2 raíz de 5? Raíz de 5, porque ya está el 2, ¿cierto? 2 por cuánto nos daría 4 raíz de 2? 2 raíz de 2. Porque de esa forma, 2 por 2, 4, y ahí se convierte. Y finalmente, corresponde a la D, sí. El raíz de 5 está al medio, pero lo podríamos poner al final y es exactamente lo mismo. ¿Ya?
Pareciera largo el ejercicio, pero bueno, ustedes saben que como con la explicación se alarga, pero no es tanto si nosotros tenemos claro que con Pitágoras ya podríamos calcular de y que esta diagonal es simplemente el lado multiplicado por raíz de 2. Dice, en la figura 6, AD vale 3, DC vale 4, CB vale 1. El área de todo este cuadrilátero, A, B, C, D, me están pidiendo lo que está dentro, ¿cierto? ¿Qué me conviene aquí? Nosotros no hemos visto fórmulas de cuadrilátero y no las vamos a ver tampoco porque los cuadriláteros es lo general, los cuadriláteros es una figura de 4 lados. Entonces, imagínense tuviésemos que descubrir la fórmula para cada cuadrilátero, sería infinitos. Entonces, tenemos que siempre pensar en triángulos y después simplemente sumamos los triángulos. Entonces, aquí tenemos un triángulo 1, que sería el ACD, y el triángulo 2, ABC. A este triángulo, ¿le podemos calcular el área? Sí, podemos calcularle el área porque el área de un triángulo es súper fácil. Es base por altura dividido en 2. Entonces este triángulo, si ustedes lo ven medio chueco, pero nosotros dijimos que si este triángulo lo podríamos dibujar así, mira, donde este sería el 3 y este sería el 4, ¿cierto? Y esta es la ahí. Ahí tienen que imaginárselo que yo lo roté, ¿cierto? Lo roté. Entonces este AD sería esta, ¿cierto? Entonces esa altura coincide con un lado es un cateto. Recuerden que yo les dije que la altura siempre va a coincidir con un cateto. Entonces esta ya es la altura. O esta es la altura. Si ustedes quieren rotar el triángulo, da lo mismo, porque la multiplicación va a ser exactamente la misma. La base sería 4, la altura sería 3 dividido en 2. 4 por 3, 12, dividido en 2 sería 6. El área de este triángulo vale 6 centímetros cuadrados. Bueno, no es centímetro propiamente tal porque no aparece centímetro, pero dejémoslo ahí. Aquí abajo tenemos un pequeño problema porque tenemos la base, pero no sabemos el valor. Y tenemos la altura, perfecto, que vale 1. Por lo tanto, vamos a tener que aplicar Pitágoras para saber esta hipotenusa, usando 3, 4, y después vamos a tener que aplicar Pitágoras para saber este cateto. Hay unos números que se llaman los números pitagóricos, ¿ya? No sé si lo han escuchado alguna vez, pero son súper fácil de usar, porque dice, si un cateto vale 3 y otro cateto vale 4, inmediatamente la hipotenusa va a valer 5. Eso se llama un trío pitagórico. Otro trío pitagórico dice que si yo sé que un cateto vale 5, el otro cateto vale 12, la hipotenusa va a valer 13. Ese otro trío pitagórico. También, y bueno, y ahí obviamente que nacen todas los múltiplos. Supongamos si este vale 6, el otro sería 8 y el otro sería 10. Se multiplico por 2, por 3, todos los números. También otro trío pitagórico es el 7, 24, 25. Entonces, aprenderse, por ejemplo, estos 3 tríos pitagóricos, nos va a permitir rápidamente saber que esta hipotenusa vale 5, sin necesidad de aplicar Pitágoras. Entonces, ya sé que esa hipotenusa vale 5, y ahora simplemente aplico Pitágoras, ahora sí con la fórmula, para saber este cateto. Recordemos que la fórmula era hipotenusa al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado, es igual a un cateto 1, 1 al cuadrado, más el cateto 2 al cuadrado, que no lo conozco, x al cuadrado. Me haría 25, es igual a 1 más x al cuadrado. Despejo esa x al cuadrado me quedaría 25 menos 1, porque ese 1 va a pasar restando, 24. Aplico raíz, ¿cierto? Me quedaría raíz de 24. ¿Ya? Y este 24 es 6 por 4. Entonces lo mismo que decir 2 raíz de 6.
Entonces, este pedacito vale 2 raíz de 6. Y ahora sí puedo aplicar el área, la fórmula de área para este triángulo de acá abajo, que sería base, 2 raíz de 6, por altura, 1, dividido en 2. 2 raíz de 6 por 1 sería 2 raíz de 6. Partido en 2, se me van los 2 y me quedaría raíz de 6. Entonces, el área de este triángulo de abajo es raíz de 6 centímetros cuadrados. El área total, ¿cierto?, de todo el cuadrilátero sería 6 más raíz de 6. Bien, recuerden, estos son los tríos pitagóricos. ¿Ya? Bueno, los ejercicios que vienen se los dejo como tarea. ¿Ya? Que esto es, seguimos hablando de lo mismo, de área, perímetro, de Pitágoras, y este ejercicio también incluye Euclides, así que inténtenlo por favor hacer. ¿Ya? Este también, también incluye Euclides, ¿ya? Así que también, pero también lo voy a agregar en la próxima clase para que no se queden con las dudas. ¿Qué aprendimos hoy? Teorema Pitágoras, áreas y perímetro.